programa de hoy, el Papa invita a sumarse a la iniciativa 1 millón de niños rezan el rosario. Además, obispo en Alemania asegura que el Santo Padre siente profunda preocupación por la iglesia en el país. Y presentan serie web Encuentros para llevar esperanza en medio de la pandemia. Amigos, bienvenidos a un programa más en EWTN Noticias. Hoy último día de la semana. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco invitó a todos a sumarse a la iniciativa de 1 millón de niños rezando el rosario. Veamos. Hace unos días el Papa Francisco animó a todos los feligreses durante el rezo del Ángelus a sumarse a la iniciativa por la unidad y la paz. 1 millón de niños rezan el rosario, promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, para el próximo domingo 18 de octubre. En ese contexto, el Santo Padre expresó que anima a todos los fieles a participar de esta hermosa manifestación en la que se encuentran involucrados niños de todo el mundo, los cuales rezarán especialmente por las críticas situaciones provocadas por la pandemia. Cabe resaltar que en un reciente comunicado emitido por ACN, la institución pontificia indicó que esta campaña comenzó en 2005 en Caracas, Venezuela, cuando varios niños rezaban el rosario en una ermita y recordaban, con todos los presentes, la frase del Santo Padre Pío: cuando 1 millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Además, recalcaron en el texto que Ayuda a la Iglesia Necesitada viene apoyando esta iniciativa desde 2008, pero que desde hace 2 años empezó a hacerse cargo de la organización del evento en todo el mundo. Finalmente, ACN ha proporcionado en su página web una guía para ayudar a los más pequeños del hogar a rezar el rosario. Para acceder a todo el contenido, puede ingresar a www.ayudaalaIglesianecesitada.org. Siguiendo con las noticias, el obispo de Fulda, en Alemania, aseguró que el Papa Francisco siente una profunda preocupación por la iglesia en ese país. Veamos lo que dijo. El obispo emérito de Fulda, en Alemania, Monseñor Heinz Josef Algarmissen, quien se reunió con el Papa Francisco luego de la audiencia general del pasado 7 de octubre, aseguró que el Santo Padre siente una dramática preocupación por la iglesia alemana. De acuerdo al prelado, el Papa le recordó sobre la carta escrita a los católicos alemanes en junio de 2019, con la cual los instó a centrarse en la evangelización. No obstante, según informes, el pontífice se quejó de que su mensaje había sido ignorado. Como se recuerda, el Papa Francisco emitió dicha misiva en medio de preocupaciones en el Vaticano sobre el camino sinodal de la Iglesia en Alemania, que reúne a laicos y obispos para discutir 4 temas principales: la forma en que se ejerce el poder en la Iglesia, moral sexual, el sacerdocio y el papel de la mujer. En ese sentido, la Santa Sede intervino después de que los obispos alemanes manifestaron que el proceso terminaría con una serie de votaciones vinculantes y dictaminó que los planes no eran eclesiológicamente válidos. Frente a este contexto, Monseñor Algarmissen dijo que el Santo Padre lo ha exhortado durante su reciente comunicación de manera muy clara y expresiva a asegurarse de que la carta que escribió sea recordada. Este camino sinodal en el cual se ha embarcado la iglesia alemana deja claro que su prioridad no es convertir al mundo, sino convertir a la iglesia en algo conforme al mundo, agradable al mundo, hacerse un lugar en medio de una sociedad que ya no conoce a Dios. Muy lamentable y muy preocupante para el Santo Padre y para todos los católicos. Ahora nos enlazamos con Diego López Colín, nuestro corresponsal de México, quien nos tiene noticias sobre el presidente del país, quien continúa exigiendo que el Santo Padre y la corona española pidan perdón por lo cometido durante el periodo de la conquista de América. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, continúa exigiéndole al Santo Padre y a la corona española pidan perdón por los delitos que se cometieron durante la conquista.
Por segunda ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que el Papa Francisco y la monarquía española ofrezcan una disculpa con el pueblo indígena por las atrocidades, el saqueo y el sometimiento que ocurrió durante el periodo de la conquista en América. De tal forma, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, entregó personalmente al Santo Padre una nueva carta en audiencia privada haciéndole solicitud y explicando los motivos de esta. Recordemos que en 2019 el presidente López Obrador ya envió una carta similar al rey de España, Felipe VI, y al Papa con la misma petición, la cual el gobierno español rechazó y el Vaticano no se pronunció. Por esta situación, la Iglesia en México mostró su descontento por el ambiente de confrontación que propicia el presidente e hizo un llamado a la conciliación. Tanto es así que la diócesis mexicana de La Paz y Campeche emitieron mensajes coincidiendo con la importancia de mirar al futuro con reconciliación para tener una nación en paz, así como la Iglesia perdonó el periodo de la historia mexicana donde hubo persecución a los católicos. Pasando a otro tema, les informo que, como hemos venido reportando en este noticiero, el número de personas que se hacen pasar por sacerdotes e incluso por obispos ha incrementado durante este periodo de pandemia, aprovechándose la situación actual y del desconocimiento de la feligresía. A pesar del esfuerzo que hace la Iglesia por seguir atendiendo al pueblo de Dios en sus necesidades espirituales, el surgimiento de sacerdotes falsos no ha cesado e incluso se ha multiplicado, según reportó al órgano diocesano de información Desde la Fe, el sacerdote Jorge Rosas, encargado de la comunicación de la Arquidiócesis de Toluca. De estos que se hacen pasar por sacerdotes católicos, algunos son anglicanos, otros pertenecen a la Iglesia tradicional mexicana y otros más a la llamada Nueva Jerusalén. El sacerdote denunció que el problema no es que sean ministros de otras asociaciones religiosas, sino que ejercen sus servicios fuera de sus templos con feligresía católica, siguiendo el rito católico romano. A pesar de que se tienen reconocido a los usurpadores, las autoridades no han podido proceder contra ellos, ya que están registrados como ministros de culto y no están cometiendo algún delito. De manera que se recomienda a los laicos solicitar identificación y licencia ministerial de quienes se presentan como sacerdotes, además de que se aconsejó que en caso de necesidad espiritual es mejor acudir con los párrocos de la comunidad donde se vive. Y para finalizar les quiero comentar de que a pesar de que en este último mes se registraron los números más bajos de muertes entre consagrados por coronavirus, quedará en la memoria de México ya que se alcanzó el centenar de clérigos y de religiosas fallecidas por este virus. En México, al menos 102 sacerdotes y consagradas han perdido la vida por complicaciones asociadas al COVID-19. Según reportó el Centro Católico Multimedial, hasta el pasado 7 de octubre, 91 sacerdotes, 7 diáconos permanentes y 4 religiosas fallecieron a causa de esta enfermedad. Además advierten que prácticamente la mitad de las arquidiócesis y diócesis de México, es decir, cerca del 48%, ya lamentan el deceso de al menos un clérigo, siendo la arquidiócesis de Puebla la más afectada con 13 fallecidos. El reporte además señala que la Iglesia de México vive de sus propios estipendios y coronavirus ha golpeado seriamente su estructura financiera, lo que también simbra la salud y la vida de los miles de sacerdotes. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Pasamos a otras noticias y les contamos que en medio de la pandemia, la Fundación Tierra de Gracia, que promueve valores católicos por medio del cine y de material audiovisual con el aval de la Arquidiócesis de Bogotá, ha lanzado la serie web Encuentros para llevar un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles. Para contarnos más sobre este interesante proyecto está conectado con nosotros el padre Edgar Rivera García, director espiritual de la Fundación Tierra de Gracia. Padre Rivera, le damos la bienvenida a WTN Noticias. Hola a todos, es para mí, en nombre de toda la familia de Tierra de Gracia, una gran alegría saludarlos en este día. Padre Edgar, cuéntenos, ¿en qué se inspiraron para desarrollar esta serie Encuentros? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar a conocer a través de ella? Bueno, la serie web Encuentros tiene un propósito muy lindo y es mostrar el amor de Dios que sale a nuestro encuentro en medio de todas las realidades de la vida. Entonces, esta serie fue un llamado que nuestro Dios nos hizo después de crear la fundación el año pasado con esta propuesta audiovisual de mostrar el amor de Dios en todas partes, y concretamente en la pandemia sentíamos la necesidad de abordar temáticas que estábamos viendo en personas cercanas de pérdidas de empleo, pérdidas de sus negocios, suicidios, dificultades matrimoniales. Entonces quisimos mostrar mediante la dramatización de hechos reales cómo nuestro buen Dios está con nosotros, sale a nuestro encuentro y nos acompaña. Por otro lado, padre, ¿nos podría comentar un poco sobre cómo llegaron a grabar esta serie especialmente en este tiempo de pandemia? Y en ese sentido, ¿qué considera que la hace especial?
Claramente es un desafío completo porque no se puede tener ni los recursos económicos. La verdad, hemos tratado de ir consiguiendo cada día lo que tenemos que ir pagando, pero también en cuanto a la logística, en los lugares no pueden haber muchas personas por la bioseguridad. Por lo mismo, hemos tenido que estar poquitas personas y multiplicarnos en las funciones. Todo el mundo haciendo de todo, y ha sido espectacular porque ha sido también la manera de crear más familia, de unirnos más y de ver el resultado, que son estos capítulos que ustedes ya pueden encontrar en YouTube y con una calidad audiovisual espectacular. Padre, ¿y cómo pueden hacer las personas para ver la serie? ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, el canal de YouTube del que les hablo es el canal Fundación Tierra de Gracia. También tenemos la fanpage en Facebook, Fundación Tierra de Gracia, en Twitter y en Instagram lo mismo, Fundación Tierra de Gracia, y podrán encontrar nuestros capítulos. Ya hemos lanzado 2 capítulos y hoy precisamente lanzamos el 3er capítulo de nuestra serie web Encuentros. Finalmente, Padre Edgar, ¿qué mensaje le daría usted a aquellas personas que se encuentran pasando momentos de dificultad en medio de esta pandemia? Bueno, no podemos desfallecer. Nuestro buen Dios sale a nuestro encuentro porque nos ama, y precisamente en medio de las dificultades es donde nuestra fe es acrisolada como el oro en el fuego, para que seamos fortalecidos, para que seamos santificados. Por eso tengamos la certeza que en todos los dramas que estamos viviendo está ahí nuestro buen Dios, y dejémonos encontrar por su amor. Padre Edgar Rivera García, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes por este espacio tan maravilloso. Gracias, Padre Rivera. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Argentina regresan las misas con fieles en la Arquidiócesis de Paraná. Además, obispo pide a católicos no ser pasivos y defender derecho a la vida en elecciones. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa y nos vamos hasta Argentina para conectarnos con Matías Boca, nuestro corresponsal en el país, quien nos informará sobre el retorno de las misas con fieles en la Arquidiócesis de Paraná. Adelante, Matías. Hola amigos, el placer saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, regresan las misas con fieles en la Arquidiócesis de Paraná. La Delegación Episcopal para la Liturgia difundió una serie de medidas de prevención a instrumentar en los templos de esta jurisdicción eclesiástica para la vuelta gradual a las celebraciones con la participación de fieles. El protocolo establece que cada parroquia podrá recibir a una cantidad de fieles con tapaboca y distancia social según los metros cuadrados de su superficie, entre otras medidas. Para continuar, desde el inicio de la pandemia, Cáritas Argentina asistió a más de 2,5 millones de personas. Cáritas Argentina sigue trabajando diariamente en la asistencia y promoción de los más necesitados. Desde el inicio de la pandemia, entregó alimentos y elementos de higiene a más de 2,5 millones de personas, duplicando así la asistencia que brinda a comunidades necesitadas de todo el país. Además de ayuda material, Cáritas da contención humana y acompañamiento espiritual necesario en un contexto como el actual, donde la prolongación del aislamiento y el distanciamiento social están teniendo un profundo impacto psicológico y económico. Cáritas continúa redoblando esfuerzos y hace un llamado a la esperanza y a la generosidad de todos los argentinos para que sigan colaborando con los que más sufren. Para finalizar, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Alejandro Giorgi, nos deja el siguiente mensaje en defensa y cuidado de las 2 vidas. El Papa Francisco nos dijo al principio de esta pandemia que estamos todos en la misma barca.
y estamos todos en la misma barca porque estamos en medio de la tormenta, defendiendo, cuidando la vida de todos, especialmente de los más débiles, especialmente de los que más sufren, especialmente de los que no tienen, están indefensos, no tienen ningún tipo de posibilidad de cuidarse a sí mismos ni defenderse. Este es el momento en que hemos visto que se ha aprobado el protocolo del ILE. Cuidemos la vida, no es el momento para estas cuestiones, no es un momento para no cuidarnos y cuidar a todos, especialmente a los más indefensos. Por eso, como dijimos los obispos el año pasado, vale toda vida, y la vida de ese ser humano, de ese niño por nacer, es totalmente valiosa y la tenemos que cuidar. Estimados, esta es la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. En otras informaciones, un obispo en Estados Unidos ha pedido a los católicos no ser pasivos y defender el derecho a la vida en las próximas elecciones presidenciales. Veamos. En una reciente carta dirigida a los católicos de la diócesis de San Agustín en Florida, Estados Unidos, el obispo de la región, Monseñor Felipe de Jesús Esteves, llamó a no ser pasivos y defender en las próximas elecciones el derecho a la vida ante la amenaza del aborto. De acuerdo al prelado, es importante tener una participación política consciente, capaz de defender la vida sobre prácticas abortivas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y para la Cámara de Representantes, que se realizarán el 3 de noviembre. En esa línea, luego de recordar las palabras del Papa Francisco, en las cuales afirma que el aborto no es principalmente un problema católico o incluso religioso, sino ante todo un problema de derechos humanos, Monseñor Esteves expresó que precisamente no se trata de imponer una creencia, sino de estar comprometido con la verdad sobre la vida humana, que como confirma la ciencia biológica, comienza en la concepción. Por otra parte, el obispo de San Agustín señaló que si bien la Iglesia y su clero no pueden respaldar a un candidato o partido político en particular, sí tienen la responsabilidad de alentarlo a comprender los problemas en el contexto de la enseñanza de la fe y ayudarlo en esta área de la formación adecuada de su conciencia, ya que la Iglesia siempre actuará para promover la dignidad y el valor de cada vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Ahora nos vamos hasta Denver para conectarnos con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre la controversia generada por los medios de comunicación tras la decisión de presentar a Amy Coney Barrett como posible jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y como siempre quiero ofrecerles este comentario editorial sobre los grandes eventos que están aconteciendo en el mundo desde la perspectiva católica. Muchos de ustedes saben que hubo una gran controversia por la decisión de presentar como la próxima posible jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos a la jurista católica Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett, como probablemente hayan leído ustedes en la pésima prensa, porque digamos la prensa en inglés es mala, pero la prensa en español me he quedado sorprendido de lo baja que es y de cómo reproduce y repite cosas que la peor prensa norteamericana dice. Es una mujer profundamente católica, educada en el catolicismo. Su papá es un diácono permanente, familia extendida, es la mayor de 7 hijos, y a su vez ella tiene 7 hijos, y con 7 hijos ha sido una profesora en la Universidad de Notre Dame, graduada cum laude, summa cum laude, y 2 de sus hijos son adoptados de Haití. Ella ha demostrado que con la ayuda de la familia extendida, y eso es muy importante,
¿no? Ella no acepta ser una supermujer porque la familia extendida, los abuelos, los tíos son muy importantes. Su esposo es un jurista también. Y en estos días, a lo largo de toda esta semana que concluye, la jueza está siendo literalmente bombardeada de preguntas en el Senado de los Estados Unidos, que es a quien le corresponde aprobar el candidato o la candidata presentada por el presidente. Una vez que el Senado vota, si vota a favor, Amy Coney Barrett va a pasar a ser la novena jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es decir, de un cuerpo de 9, va a completar el número de jueces de la Corte, y esa posición es de por vida. Y por eso hay este gran debate que trata de disminuir la calidad jurídica de Coney Barrett solamente porque es una profunda católica, explícitamente católica, militantemente católica, provida, madre, como digo, de 7 hijos y miembro de una linda comunidad carismática que nació en South Bend, Indiana, que se llama The People of Praise. Pero la mayoría de esta información ustedes ya la conocen. Yo he tenido la fortuna de seguir las audiencias, que son interminables, día a día, desde el día lunes hasta ahora, cuestionándola jurídicamente. Pero esto es lo interesante, hermanos, que ha sido cuestionada jurídicamente. ¿Saben por qué? Porque cuando fue candidata para una posición como jueza federal, o sea, no ahora como parte de la Corte Suprema, varias personas, incluyendo la vicepresidenta a la candidatura demócrata de los Estados Unidos, Kamala Harris, atacaron su fe, como si su fe fuera incompatible con la práctica de la justicia o de otras profesiones. Y lo bueno, hermanos, y aquí está la gran lección para nosotros, es que los católicos organizados en Estados Unidos han montado una defensa enorme de sus valores de fe y una crítica profunda e incesante contra los antirreligiosos, al punto tal que durante los 5 días de interrogación y de cuestionamiento, el tema de su fe no ha salido en ninguna ocasión. ¿Y saben cuál ha sido lo bueno de eso? Es que cuando nosotros los católicos defendemos públicamente nuestra identidad, los secularistas que nos odian o nos desprecian no se atreven porque saben que estamos dispuestos a defender siempre de forma caritativa nuestra propia identidad. Y el fruto de eso ha sido que Amy Coney Barrett ha hecho una exposición jurídica que demuestra su increíble talla profesional y, por supuesto, cada vez más confirma que puede ser una excelente jueza en la Corte Suprema de Justicia. Los dejo con la mejor información católica EWTN Noticias. Como siempre, soy Alejandro Bermúdez, conmigo hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Por otro lado, les contamos que los fieles podrán venerar hasta el día lunes 19 de octubre el cuerpo del beato Carlo Acutis. Conozcamos más al respecto. El cuerpo del beato Carlo Acutis permanecerá visible para la veneración de los fieles hasta el 19 de octubre. Así lo afirmó la diócesis de Asís, Nochera Umbra, a través de un comunicado en el cual se detalló que se extenderá el periodo de visitas en el santuario de la expoliación para permitir a los numerosos feligreses poder venerar los restos mortales del ciberapóstol de la Eucaristía durante este fin de semana. Al respecto, el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, celebrará la misa prevista para el sábado 17 de octubre y al final de la Eucaristía no se cerrará la tumba. Como se recuerda, el periodo de veneración comenzó el pasado 1 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, hora local.
Durante la apertura de la tumba de Acutis en Asís, se difundieron varias imágenes del cuerpo del adolescente vestido con jean y camiseta, ocasionando que muchas personas afirmaran que se trataba de un cuerpo incorrupto. Sin embargo, el postulador de la causa de beatificación de Carlo Acutis, Nicola Gori, explicó que lo que vemos no es el rostro real del joven, sino una máscara de silicona bien hecha, que despierta asombro y reflexión, y en ese sentido, expresó que la imagen del beato que parece dormir plácidamente nos habla a todos mucho más que 1000 palabras. Antes de finalizar el programa, les contamos que hoy se presentó el logo oficial de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, como estamos viendo en pantalla. El nuevo logo de la próxima JMJ está inspirado en el tema elegido por el Papa Francisco para la edición de esta jornada: María se levantó y partió sin demora. Qué diferente sería nuestra vida, qué diferente sería el mundo si tuviéramos la premura de María para llevar al Señor Jesucristo a todos, que es lo que más esperan nuestros contemporáneos de nosotros, lo más valioso que podemos compartir con ellos. Y en la medida que compartimos al Señor, nos enriquecemos de Él. Así es que todos ganamos. Así es, Eddie. Como hemos visto en el logo, hay dos elementos que resaltan también los organizadores. Uno que es la cruz, esa cruz que tiene como un sendero donde está el Espíritu Santo, que invita a los jóvenes a ser protagonistas, a no quedarse sentados. Y otro de los elementos es el Santo Rosario. Ese rosario que también da a notar ese pueblo portugués que es devoto a Nuestra Señora de Fátima. Así es, amigos. Así es que ya nos estamos encaminando en espíritu a Lisboa 2023. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com.